Continuamos con la lectura del libro Poder Global y Religión Universal, Librería Córdoba, de Monseñor Juan Claudio Sanahúja. Nos quedamos en la página 109. Que todo lo que leamos sea para mayor gloria de Dios, salvación de las almas y el perdón de nuestros pecados. Una respuesta católica a la reinterpretación de los derechos humanos. 1. La negación de la trascendencia. San Juan Pablo II constató, sin dejar de reconocer sus aspectos positivos, las carencias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en la Universidad de La Sapienza dijo: la Iglesia ha acogido con favor la Declaración Universal de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, aprobada en la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. Ese documento marca un primer paso e introducción hacia la organización jurídico-política de la comunidad mundial, ya que en ella solamente se afirman los derechos que todos tienen a buscar libremente la verdad, a observar las normas morales, a ejercer los deberes de la justicia, a exigir una vida digna del hombre y otros derechos que están vinculados a estos. Pacem in Terris 144. Indudablemente, la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 no presenta los fundamentos antropológicos y éticos de los derechos del hombre que proclama. En este campo, la Iglesia Católica tiene una contribución irreemplazable que aportar, pues proclama que en la dimensión trascendente de la persona se sitúa la fuente de su dignidad y de sus derechos inviolables. Por eso, la Iglesia está convencida de servir a la causa de los derechos del hombre cuando, fiel a su fe y a su misión, proclama que la dignidad de la persona se fundamenta en su calidad de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Entre paréntesis, discurso al cuerpo diplomático el 9 de enero de 1989. Página de la 22 al 24. Cierra paréntesis. La Iglesia está convencida de que en el reconocimiento de este fundamento antropológico y ético de los derechos humanos reside la más eficaz protección contra todo tipo de violación y abuso. El origen de la perversión de los derechos humanos hay que encontrarlo en la falta de reconocimiento de la existencia de Dios Creador, Padre común de todos los hombres. Como enseña el Concilio Vaticano II, la persona humana es la única criatura que Dios amó por sí misma. Entre paréntesis, Constitución Gaudium et Spes, número 24, cierra paréntesis. Negando la creación por Dios del ser humano, la creación a su imagen y semejanza, se niega el origen de la dignidad humana. Justamente, esa paternidad divina es la razón última en la que se basan los derechos humanos. Es decir, los seres humanos tenemos derechos y obligaciones, y la ley divina, el orden natural inmutable, que se asientan en la dignidad de ser hijos de Dios y no porque lo declare la ONU. Es más, la igualdad de todos los seres humanos tiene su razón de ser en que todos hemos sido creados iguales por Dios. Negando a Dios, se niega la paternidad divina, y negada esta, no existe razón para decir que todos los seres humanos somos hermanos, y por lo tanto, desaparece el concepto de igualdad de todos los seres humanos entre sí. La fraternidad supone la filiación. La fraternidad, igualdad esencial entre los hombres, supone la paternidad común de Dios. La paternidad divina no solo es una verdad propia de los creyentes. Recordemos que lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Romanos 1, del 20 al 27. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón, Romanos 2, del 14 al 15, el valor sagrado de la vida humana desde el inicio hasta su término y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo,
en el reconocimiento de este derecho fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política, enseña Juan Pablo II. Además, no olvidemos que la filosofía precristiana llegó con la sola luz de la razón a certezas sobre la existencia de Dios, la creación, la naturaleza humana, que sirvieron de apoyo a la teología católica. De ahí que las personas de buena voluntad, aunque no sin dificultad, puedan acceder a estas verdades naturales, como también nos enseñó Juan Pablo II, para la eficacia del testimonio cristiano. Especialmente en estos tiempos delicados y controvertidos, es importante hacer un gran esfuerzo para explicar adecuadamente los motivos de las posiciones de la Iglesia, subrayando sobre todo que no se trata de imponer a los creyentes una perspectiva de fe, sino de interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser humano. 2. El orden de la creación. Benedicto XVI, al dirigirse a la Curia Romana en diciembre del 2008, hizo una admirable catequesis del orden de la creación, en una intervención que provocó una admisible reacción de Holanda, cuyo gobierno reaccionó de un modo intolerable, convocando al nuncio para dar explicaciones ante la mención del Santo Padre del término gender, que sintetiza la autoemancipación del hombre, de la creación y del Creador, y su llamado a defender el matrimonio, el lazo para toda la vida entre el hombre y la mujer, como sacramento de la creación, instituido por el Creador. Holanda es uno de los países cuyo gobierno sistemáticamente apoyan la reingeniería social anticristiana en todas sus manifestaciones. El Santo Padre recordaba en esa ocasión que el cuidado de la creación comienza por el cuidado de la naturaleza humana, dado que la fe en el Creador es una parte esencial del credo cristiano. La Iglesia no puede y no debe limitarse a transmitir a sus fieles solo el mensaje de la salvación. También tiene una responsabilidad con la creación y tiene que cumplir esta responsabilidad en público. Y, al hacerlo, no solo tiene que defender la tierra, el agua, el aire como dones de la creación que pertenecen a todos, tiene que proteger también al hombre contra su propia destrucción. Es necesario que haya algo como una ecología del hombre, entendida en el sentido justo. Cuando la Iglesia habla de la naturaleza del ser humano como hombre y mujer y pide que se respete este orden de la creación, no está exponiendo una metafísica superada. Aquí se trata, de hecho, de la fe en el Creador y de la escucha del lenguaje de la creación, cuyo desprecio significaría una autodestrucción del hombre y, por tanto, una destrucción de la obra misma de Dios. Lo que con frecuencia se expresa y entiende con el término gender se sintetiza en definitiva en la autoemancipación del hombre, de la creación y del Creador. El hombre quiere hacerse por su cuenta y decidir siempre y exclusivamente solo sobre lo que le afecta, pero de este modo vive contra la verdad, vive en contra del espíritu creador. Los bosques tropicales merecen ciertamente nuestra protección, pero no menos la merece el hombre como criatura, en la que está inscrito el mensaje que no contradicen a nuestra libertad, sino que es su condición. Grandes teólogos de la escolástica han calificado el matrimonio, es decir, el lazo para toda la vida entre el hombre y la mujer, como sacramento de la creación instituido por el Creador, y que Cristo, sin modificar el mensaje de la creación, acogió después en la historia de su alianza con los hombres. Forma parte del anuncio que debe ofrecer la Iglesia, el testimonio a favor del Espíritu Creador, presente en la naturaleza en su conjunto y de manera especial en la naturaleza del hombre creado a imagen de Dios. A partir de esta perspectiva, habría que leer la encíclica Humana Vitae. La intención del Papa Pablo VI era defender el amor contra la sexualidad como consumo, el futuro contra la pretendida exclusiva del presente y la naturaleza del hombre contra su manipulación. 3. Está en juego lo que significa ser hombre. El 21 de diciembre del 2012, Benedicto XVI volvió a insistir en el tradicional mensaje a la Curia Romana y decía: el gran rabino de Francia,
Gilles Bergheim, en un tratado cuidadosamente documentado y profundamente conmovedor, ha mostrado que el atentado al que hoy estamos expuestos, a la auténtica forma de la familia, compuesta por padre, madre e hijo, tiene una dimensión aún más profunda. Si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana, ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombres. Cita una afirmación que se ha hecho famosa de Simone de Beauvoir: mujer no se nace, se hace. En estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender, o género en español, como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía del sexo, ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que ahora era la sociedad la que decidía. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega a tener una naturaleza preconstituida por su corporeidad, que caracteriza al ser humano. Niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo el que se la debe crear. Según el relato bíblico de la creación, el haber sido creada por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. Esta dualidad es esencial para el ser humano, tal como Dios la ha dado. Precisamente esta dualidad, como dato originario, es lo que se impugna. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación: hombre y mujer los creó, Génesis 1:27. No, lo que vale ahora es que no ha sido Él quien los creó varón o mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad la que lo ha determinado. Y ahora somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como naturaleza de la persona humana, ya no existen. El hombre niega su propia naturaleza. Ahora él es solo espíritu y voluntad. La manipulación de la naturaleza, que hoy deploramos, por la que se refiere al medio ambiente, se convierte aquí en la opción de fondo del hombre respecto a sí mismo. En la actualidad existe solo el hombre en abstracto, que después elige para sí mismo, autónomamente, una u otra cosa como naturaleza suya. Se niega a hombres y mujeres su existencia creacional, de ser formas de la persona humana que se integran mutuamente. Ahora bien, si no existe la dualidad del hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Pero en este caso, también la prole ha perdido el puesto que hasta ahora le correspondía y la particular dignidad que le es propia. Bergheim muestra cómo ésta, de sujeto jurídico de por sí, se convierte ahora necesariamente en objeto, al cual se tiene derecho y que, como objeto de un derecho, se puede adquirir. Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador mismo y con ello también al hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios. Queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo, y se hace evidente que, cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, defiende al hombre. El Papa Francisco recoge esta doctrina, por ejemplo, cuando en la Amoris Laetitia dice: otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica
entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones, a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que define incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo, género, se pueden distinguir pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Amoris Laetitia, 56. En el encuentro con los obispos de Polonia el 27 de julio pasado en la Catedral de San Estanislao y San Wenceslao, dijo: hoy a los niños en la escuela se les enseña esto, que el sexo cada uno lo puede elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros son de las personas e instituciones que te dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible. En Europa, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas, dijo el Papa. Y una de estas, lo digo claramente, con nombre y apellido, es la ideología de género. En el viaje a Georgia, el 1 de octubre del 2016, el Papa Francisco dijo: hay una guerra mundial para destruir el matrimonio. Hay colonizaciones ideológicas que destruyen, pero no con las armas, se destruye con las ideas. Por lo tanto, es necesario defenderse de las colonizaciones ideológicas. Cierra comillas. Sin embargo, sus acciones y, a veces también sus palabras, parecen contradictorias con esta doctrina. Conspiración en el peor sentido de la palabra. Ante esta situación, Monseñor Héctor Ager, arzobispo de La Plata, en referencia a la reingeniería legislativa que sufría la Argentina, pero aplicable a cualquier nación del mundo, decía en 2010: la intromisión de las ideas totalmente ajenas a la tradición cultural de la nación y, sobre todo, los proyectos de ley impulsados por una minoría que suele autodenominarse progresista. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿De dónde proceden estos propósitos, estas ideas, estos proyectos? ¿Son una originalidad criolla? Hay que decir que no. Se trata en realidad de un proyecto global. ¿De dónde vienen? De las Naciones Unidas y de una serie de organizaciones satélites de las Naciones Unidas. Es muy notable cómo, en nombre de los derechos humanos, las Naciones Unidas, que debieran ser su tutela, se convierten en violadoras del derecho natural. Y esto es porque ya desde hace varios años, podríamos decir 15 por lo menos, se han impuesto en estos centros mundiales del poder ideologías contrarias a la naturaleza de la persona humana y, por tanto, de su dignidad, en sus auténticos derechos y de los deberes correspondientes. Es notable, digo, porque la Organización de las Naciones Unidas debiera tutelar aquella Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que ésta fue fundada en una concepción humanista fundamentalmente correcta, aun cuando podríamos presentar algún reparo. Ahora se propone incluso modificar la Declaración Universal para incorporar nuevos derechos contrarios al orden natural. En la década del 90 del siglo pasado,
Las reuniones mundiales de Pekín y del Cairo, tratando los temas de la población mundial o de la mujer en la sociedad actual, han esbozado planes de cambio cultural y los han exportado a todos los países del mundo, especialmente aquellos que están en vías de desarrollo y a los que se encuentran en una situación de dependencia económica de los grandes centros financieros, porque hay mucho dinero que corre detrás del intento de cambiar los paradigmas de conducta y alterar lo que son auténticos derechos humanos. En Pekín y en el Cairo, y luego en las reuniones sucesivas que han continuado a aquellas, se han procurado difundir la anticoncepción, el aborto y otros presuntos derechos de la mujer fundados en la ideología de género. Se trata de un cambio de paradigmas a lo que apunta también la Carta de la Tierra, que parece aspirar a una especie de reestructuración del mundo. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que los legisladores argentinos asuman esas ideas y las conviertan en proyectos de leyes? La transversalidad que encontramos en nuestros cuerpos legislativos tiene una dimensión internacional que se presenta como progresista y que se funda en una concepción antihumana y anticristiana, la que caracteriza la posmodernidad. Yo no quiero apelar a una teoría de la conspiración, pero con esto pasa lo mismo que pasa con las brujas. Cada tanto se ventila la cuestión histórica acerca de si existen o no las brujas. Se podrá discutir, pero de que las hay, las hay. Entonces, podemos pensar que hay aquí una conspiración en el peor sentido de la palabra. Hay una conspiración tendiente a homogeneizar el pensamiento y la conducta en el mundo entero, y esto procede de los centros de poder mundial, especialmente de los centros de poder político, sostenidos por los centros de poder financiero. Si no se ve aquí un nuevo colonialismo, un nuevo imperialismo, no sé qué nombre darle. Este programa de reconstrucción o reingeniería del hombre y de la sociedad seduce a legisladores argentinos que a veces manifiestan su precio por la soberanía nacional, pero someten a nuestro pueblo a los designios de un nuevo orden mundial. Se está aplicando a nuestro pobre pueblo, que necesita zafar de tantas necesidades reales, esta artificiosa recomposición de la manera de pensar, de actuar, de vivir. Habrá que resolver tantos problemas en la Argentina, por ejemplo, los pobres jubilados, marginados siempre y que nunca van a tener la pensión que se merecen, la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, las migraciones internas que acaban en los nuevos asentamientos en condiciones infrahumanas, una pobreza creciente o la inseguridad. En estos temas vemos que el Estado no puede tutelar plenamente la vida y los bienes de la población, pero se toma el trabajo de recomponer el Código Civil, el Código Penal y de imponer estos nuevos paradigmas, que son nada más que la punta de lanza de un nuevo colonialismo, de un imperialismo mundial que deprecia especialmente a los pobres. Cierra comillas. 5. Lo que se pretende cambiar es el sentido común. El mismo Monseñor Aguer, en 2011, refiriéndose al proyecto de ley de identidad de género, en ese momento en trámite parlamentario decía, abre comillas, el concepto de género es una especie de talismán que va produciendo un trasbordo ideológico inadvertido. Lo que se pretende es cambiar el sentido común de la gente. Ya no hablar más de sexo sino de género. Y el género como algo que se elige, que se va formando con la educación, pero que en definitiva es decidido por una especie de autopercepción. Tal es así que el proyecto de ley que se está gestando en el Congreso impone que una persona, un varón, por ejemplo, que se autopercibe a sí mismo como mujer, con solo esa declaración, para que pueda ser anotado en el registro de las personas, cambiándose el nombre y recibiendo un documento con el sexo que él ha elegido. Esta es la cuestión que se nos plantea ahora, de tal manera, en virtud de un completo subjetivismo, esta especie de autopercepción va a llevar a acomodar la biología, la realidad natural de una persona, a sus perturbaciones u ocurrencias. Tengamos en cuenta esto.
La perspectiva de género ha impregnado ampliamente las ciencias sociales y sobre todo ha llegado a los contenidos curriculares de la educación argentina. En realidad, es una ideología que no tiene bases científicas serias, intenta negar la naturaleza humana y la realidad que encontramos consagrada en las primeras páginas de la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. La realidad humana se verifica en esta dualidad, en esta distinción varón-mujer, distintos y al mismo tiempo complementarios, porque el uno está hecho para la otra. Esa es la realidad natural, y la persona no puede negar el sustrato biológico de un ser. Ser varón o ser mujer depende de la biología, de la afectividad, de la psicología y depende también del orden espiritual. Todo eso configura la personalidad de un varón y de una mujer. Cierra comillas. Monseñor Fabián Bruskewitz, obispo emérito de la diócesis de Lincoln, declara en una entrevista publicada en LifeSite News el 4 de marzo del 2016, la lucha del lobby pro LGBT por la llamada igualdad, entre comillas, está tan fuera de control que los cristianos deberían esperar el aumento de la persecución por el simple hecho de creer y de vivir de acuerdo con las verdades cristianas fundamentales relacionadas con el matrimonio, la familia y la moral. Tenemos panderos que han negado hacer pasteles para matrimonios homosexuales, entre comillas. Hemos visto floristas que no suministran las flores para esos eventos y, como resultado, están encarcelados o fueron multados. Para el lobby LGBT, tienen que ir a la quiebra. Estoy convencido que van a hacer todo lo posible para destruir todo lo cristiano, por oponerse a este tipo de degeneración. No solo buscan la tolerancia, pero en realidad buscan la aquiescencia y el apoyo a una perversión que es repulsiva para los seres humanos normales. Siguió diciendo que la persecución contra los cristianos será especialmente dura en las instituciones administradas por el gobierno, como el ejército, en el que para el gobierno será más fácilmente imponer su ideología sexual. Abre comillas. Hay capellanes militares en nuestro país que tienen miedo de lo que va a ocurrir si dos lesbianas que afirman ser católicas insisten en celebrar un matrimonio, entre comillas, delante de un capellán católico. Si se niega, es posible que le hagan un consejo de guerra y tengan que pasar 40 o 50 años en la penitenciaría Leavenworth. Cierra comillas. Monseñor Bruskewitz concluye: las persecuciones están a la vista y creo que no van a desaparecer. En el momento en el que uno trate de protestar, se lo denuncia como un intolerante y como un racista. Y Dios sabe qué más tipo de cosas amontonan sobre ti. 6. El matrimonio gay, entre comillas, va a crear el próximo Gulag. Así las cosas, la imposición del género y todas sus consecuencias dan la razón al Dr. Jeffrey Myers, presidente de CatholicCulture.org, que en julio del 2011 escribió un largo artículo afirmando que el matrimonio, entre comillas, gay es la mentira que va a crear el próximo Gulag. Myers toma pie del caso del padre Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, que fue condenado el 1 de julio del 2011 por actividad política ilegal, ya que manifestó que los católicos no deben votar por candidatos que apoyan el matrimonio homosexual. En su defensa se argumentó que el padre Valdemar no estaba hablando en contra de un determinado partido, sino que estaba simplemente exponiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Sin embargo, esas razones no bastaron. Myers aclara que en los últimos años han ocurrido muchas historias similares en todo el mundo, especialmente en Canadá y Europa. Jeffrey Myers afirma que el matrimonio homosexual, entre comillas, es la cuña totalitaria ideal. En un país como los Estados Unidos, que se ha definido como la cuna de la libertad, aun cuando apoyó la esclavitud hasta bien entrado el siglo XIX, y defienden ciegamente el aborto, los gays son bien educados y ricos. Inhibir su felicidad parecería que está mal, piensa una gran parte de la población.
Continúa recordando un aspecto fundamental. Todo empezó con la aceptación del divorcio y la anticoncepción. El mundo occidental en general, durante casi un siglo, se ha empeñado en promover el sexo estéril. Empezamos por la sanción de la desintegración de las familias a través del divorcio, cada vez más fácil. El divorcio es la pretensión de que el pacto matrimonial, en última instancia, es estéril, en el sentido de que los niños no importan. Acto seguido, abrazamos los métodos anticonceptivos para que nuestros placeres sexuales no fueran disminuidos por la responsabilidad. La promiscuidad inevitablemente fue lo siguiente, y con ella el aborto, que es simplemente la negación de la fecundidad. Una cultura así, una cultura que abraza estos valores, no tiene ningún argumento en contra del sexo homosexual. Un gran porcentaje de nuestros matrimonios son deliberada y totalmente estériles. La mayoría del resto son deliberadamente estériles la mayor parte del tiempo. De un gran número de matrimonios deliberadamente no resultan ni niños para preservar la raza, ni futuros ciudadanos para mejorar y desarrollar el orden social. No hay ningún interés público en esas uniones y tampoco hay interés personal en ellas. Lejos de tener una repugnancia natural contra la intimidad homosexual, la cultura occidental moderna no puede dejar de verla como la joya que corona y protege su propia y deformada visión de las relaciones sexuales. Reconocemos y defendemos el derecho de hombres y mujeres de engancharse en intimidad sexual sin fruto. De ello se desprende que oponerse a la misma libertad entre hombres y hombres o mujeres y mujeres solo pueda provenir de un injustificado prejuicio. Ningún grupo es más odioso para la sociedad moderna que los llamados mojigatos moralistas, que buscan disminuir la libertad sexual personal de los demás. Nada puede ser más evidente en este marco cultural que estas personas deben ser silenciadas y, si es necesario, confinadas. Por otra parte, parece justo y equitativo que su denuncia del estilo de vida gay y su oposición al matrimonio gay debe ser criminalizada. De hecho, debe ser tipificada como delito contra la libertad. Por eso, el matrimonio gay es la mentira que va a crear el próximo Gulag. La insistencia en ignorar el vicio es el sello distintivo de una cultura degradada. Pero la insistencia en que una mentira se confirme públicamente como verdad es el sello distintivo del totalitarismo ideológico. Tales mentiras son siempre acompañadas por monopolización de la educación y otras formas de control del pensamiento. La menor resistencia intelectual se percibe como una grave amenaza para la paz y el orden. La verdad se convierte en subversiva. Decir la verdad lo convierte a uno en un paria social o un traidor. La más obvia de las realidades es negada. El más obvio de los hechos es ocultado. La más obvia de las declaraciones es desoída. Lo único que posiblemente pueda ayudar es que quienes se oponen al matrimonio gay empiecen a vivir de acuerdo con la sexualidad según la ley natural. Y casi la única manera de hacerlo en una cultura incapaz de reconocer la ley natural es la búsqueda de la claridad y la fuerza proporcionada por la revelación cristiana y la gracia. En otras palabras, la única manera de revertir la tendencia es vivir toda la verdad, sostenida por la fe en lugar de limitarse a discutir sobre tal o cual parte de ella. Esto significa crear familias e incluso comunidades enteras marcadas por el matrimonio permanente y fructífero, un estilo de vida que conduce a una profunda seguridad y, finalmente, a una rica felicidad. Es justo decir que el compromiso y la comunicación con la realidad invariablemente produce resultados notables. El tiempo de las palabras insinceras ha pasado. La respuesta final a todo Gulag es la afirmación de la verdad a través de la vida. Es importante también que este testimonio sea corporativo, es decir, visible, no solo en unos pocos individuos, sino en una comunidad que profesa un credo. Esta es otra razón para mejorar en vivir la disciplina en la iglesia. La iglesia lo necesita y no debe incluir solo a los cristianos perfectos, pero dentro de límites amplios, sus miembros deben estar por lo menos dispuestos a probar esa vida que se les ofrece. Solo, por ejemplo,
Téngase en cuenta las persecuciones en España de las que está siendo objeto el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, para quien el lobby gay llegó a pedir 3 años de cárcel, al denunciar en una homilía, abre comillas, escalada contra la familia de dirigentes políticos, el imperio gay y ciertas ideologías feministas, cierra comillas, y la hazaña homosexual con la que es perseguido. Monseñor Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, al que muchas veces han dejado solo sus hermanos en el episcopado. Entre el 24 y el 31 de enero del 2016, los católicos de todo el mundo participaron en Filipinas del 51 Congreso Eucarístico Internacional. Con ese motivo, el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon, Birmania, dijo que Asia y África luchan por las familias pobres oprimidas. Las naciones ricas han desviado su atención de la pobreza y de la opresión para pasar a hablar acerca de nuevas familias y de nuevas formas de progenie. Un peligro mortal, más grande que la bomba atómica y que el terrorismo, se yergue sobre la humanidad entera, porque algunas naciones han optado por el camino de la destrucción de la familia a través de leyes. Y continuó diciendo, en los últimos 3 años, el Papa Francisco ha expresado 3 grandes preocupaciones que se refieren al mundo entero: familia, injusticia ambiental, injusticia económica. Pero el mayor peligro para la humanidad hoy es la destrucción de la familia. Lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia Católica, cuesta entender el peligro terrible que corre la familia. 7. Cardenal Robert Sarah. El género es un crimen contra la humanidad. El cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a fines del 2014, en el prólogo al libro de Marguerite A. Peters, Second Gender, una questione politica e culturale. Las palabras del cardenal Sarah son de una claridad que perforan el velo de la ambigüedad y de hipocresía que rodea a la perspectiva de género, incluso por desgracia en sectores del mundo católico. Dice el cardenal Sarah: de acuerdo con la ideología de género, no hay diferencia ontológica entre el hombre y la mujer. La identidad del hombre y de la mujer no es inherente a la naturaleza, solo se atribuiría a la cultura. Sería el resultado de una construcción social, un papel que los individuos interpretan a través de tareas y funciones sociales. Según su teoría, el género es performativo, y las diferencias entre hombres y las mujeres son las regulaciones opresivas, los estereotipos culturales y las construcciones sociales que se deben deconstruir para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. En nombre de la libertad y la igualdad, las batallas ideológicas de género obedecen a necesidades individualistas y subjetivistas que tienen como objetivo organizar la sociedad sin tener en cuenta la diferencia sexual. Los técnicos de esta teoría y el poderoso lobby que están luchando a favor de una falta de diferenciación de los sexos, que ellos llaman la neutralidad sexual, forman un fluido magmático en el que se mezclan cosas confusamente abstractas y se pone en movimiento, como si se tratara de una nueva utopía de la liberación del deseo, portadora falsamente de una felicidad universal. Trabajan para desmantelar lo que ellos llaman sistema binario, hombre-mujer. Como se puede ver, estamos ante una revolución que busca revocar el orden de la creación del hombre y de la mujer, como Dios manda desde el principio de su designio de amor eterno, llevada a cabo por parte de Occidente. Esta revolución se desarrolla en una ausencia sutil casi total de debate público. Las consecuencias son muy graves. No solo se refiere a las ciencias médicas, las humanidades y sociales.
Las consecuencias destructivas podrán llegar a ser cada vez más evidentes en la vida concreta de la gente, de la persona y de la sociedad donde quiera que vivamos. El género consolida hoy sus cimientos y genera más terreno. Una forma diferente de considerar el matrimonio, la familia, el amor, la dignidad humana, los derechos y la sexualidad desde una perspectiva esencialmente subjetivista. Están arraigados gradual y sólidamente en el oeste y tienden a expandirse en el resto del mundo. La teoría de género salta a un nivel superior decisivo, convirtiéndose en la teoría queer, es decir, salta a un deseo generalizado de desestabilización de la identidad y de lo institucional, porque la teoría queer, explica Marguerite A. Peters, no se detiene en la deconstrucción del sujeto, afecta principalmente a la deconstrucción del orden social. Se trata de sembrar la duda sobre las tendencias de orden sexual para introducir las restricciones de la heterosexualidad, para cambiar la cultura, para demoler las normas convencionales. Si los cambios subversivos promovidos por el género no dejan de expandirse, nuestra civilización podría perder el sentido de lo que la humanidad es, no en beneficio del mundo perfecto, sino de una caída hacia la barbarie y el totalitarismo. Una vez proclamadas, estas interpretaciones podrán ser citadas para adoptar convenciones internacionales que se convierten en leyes en los estados que son parte de estos tratados. Son las reinterpretaciones decididas por presuntos consensos. Por ejemplo, el acceso universal a la anticoncepción debe ser la prioridad del desarrollo. La maternidad es un estereotipo a deconstruir. Cierta manipulación genética justifica el sacrificio de embriones. El aborto y la eutanasia deben ser liberados. Las uniones homosexuales deben gozar de los mismos derechos de matrimonio. Este mismo gobierno global ejerce una fuerte presión sobre los estados para alinearlos con sus prioridades ideológicas. Locuras flagrantes y escandalosas que hacen caso omiso del bienestar de los países pobres y las culturas no occidentales. ¿Los pobres no tienen derechos? Son ellos y de su desarrollo humano lo que debería ser foco de la cooperación internacional. En contraste, la frase de los derechos de los homosexuales son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de los homosexuales. Hillary Clinton parece haberse convertido en el leitmotiv del discurso actual de la gobernabilidad global. Y, como consecuencia, se quiere cambiar la cultura de los pueblos a favor de la libre elección de la orientación sexual. Peor aún, en el mismo momento en el que se utilizan los derechos humanos para imponer este tipo de proyecto ideológico, el secretario de la ONU, en una manera sorprendente, declara que ninguna costumbre o tradición, ninguna creencia cultural o religiosa puede justificar el hecho de que un ser humano se le prive de sus derechos. Ban Ki-moon. ¿Con qué derechos se sacrifican las culturas y la fe de los pobres en nombre de la homosexualidad, en nombre de los ídolos de la decadencia moral de Occidente? Se hace necesario hoy luchar con urgencia para conciliar el derecho con el matrimonio y la familia, que es un bien común de la humanidad. El matrimonio y la familia son anteriores al poder político y éste tiene la obligación de respetarlos en su estructura humana universal. En nombre de la ideología de género, reemplazan el matrimonio con las uniones civiles, redefinen las parejas, el matrimonio, la familia y la descendencia para favorecer la homosexualidad y la transexualidad. Están perdiendo la humanidad, el sentido de la realidad y la razón de las cosas, y contribuyen a la creación de una cultura suicida. Es semánticamente incorrecto asignar a las parejas homosexuales la palabra matrimonio y familia, que implican siempre el respeto de la diferencia sexual y la apertura a la procreación. La homosexualidad altera la vida conyugal,
y familiar. No puede ser referencia educativa para los niños, les arruina profunda e irreversiblemente. Privar a un niño de un padre y una madre es una violencia inaceptable. La homosexualidad, confrontándola con la vida conyugal y familiar, no tiene sentido. Recomendarla en nombre de los derechos del hombre es, cuando menos, nocivo. Imponerla es un crimen contra la humanidad. Es inaceptable que los países occidentales y los organismos de las Naciones Unidas impongan a los países no occidentales la homosexualidad y toda su desviación moral, utilizando argumentos económicos para que revisen su legislación y que condicionen su asistencia al desarrollo a la aplicación de normas absurdas, subversivas, inhumanas y contrarias a la razón, al sentido de la realidad. Promover la diversidad de la orientación sexual por África, Asia, Oceanía, América del Sur significa llevar al mundo a una deriva total de decadencia antropológica y moral. Vamos hacia la destrucción de la humanidad. Una gran batalla ha comenzado con poderosos medios subversivos. El efecto corrosivo del género, dice Margaret A. Peters, es tan eficaz en la consecución de sus objetivos que podría dar origen a un sentimiento de impotencia, incluso se sucumbe a la tentación de adoptar una actitud derrotista y a decir, en cualquier caso, la catástrofe está asegurada, dejemos que las cosas vayan como van. Pero Peters nos dice, nosotros queremos participar en favor de la eterna vocación al amor del hombre y la mujer, a la comunión y a la complementariedad. No nos debemos dar por vencidos. El discernimiento es decisivo, comienza con el realismo. Veamos las cosas a la distancia, pongamos la realidad actual en una perspectiva lo más amplia posible. Por un lado, hay que ser capaz de abrir los ojos a las realidades difíciles de nuestro tiempo y por otro, mantengamos nuestros ojos fijos en el misterio de Dios, en lugar de cerrarnos en actitudes superficiales de la aceptación o el rechazo. Despertemos y abrámonos a la luz trascendente de la gracia. Hay que volver a la fuente, volver a la casa del Padre y mantener la confianza en la presencia efectiva de Dios en la historia, una presencia que pasa por nuestra cooperación activa y el despertar de las conciencias. Bueno, hasta aquí llegamos en esta parte. Nos quedamos en la 131. Ya tú le pones stop para que veas las referencias porque también son muy complementarias. Y en la próxima, con el favor de Dios, nos vemos en los nuevos paradigmas religiosos. Para que continuemos y perseveremos en la lectura de este libro, que es tan importante para todos los católicos en este tiempo que estamos viviendo. Gracias. Bueno, hasta aquí llegó este video. Si es de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal para que recibas las notificaciones. También puedes dar me gusta para que tenga un mayor alcance, para que otras personas se puedan enriquecer de esta información. Y también te invito a compartir el contenido. En este canal subo distintos videos, así que mantente atento cuando veas que es la continuidad de la lectura del libro. Gracias.